Se llama Pablo Muñoz Iturrieta, es doctor en filosofía política y legal, tiene un máster en psicología filosófica de los Estados Unidos, estudió en Alemania, Inglaterra, disertó en algunas de las universidades más importantes del mundo, incluyendo la Universidad de Cambridge en Inglaterra y la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. 15 años que viene investigando la ideología de género desde la filosofía y todas las ciencias que conciernen a la problemática de la sexualidad y el género, lo que ha llevado a formarse con algunos de los especialistas más importantes en el mundo en distintos campos científicos. En unas semanas se estará publicando el libro tal vez más completo que existe sobre la ideología de género y la educación sexual, libro que aquí en la Argentina no le dejan publicar. Ya vamos a hablar del libro. Por ahora lo vamos a presentar y es un placer presentarlo y darle la bienvenida al Dale que va y aquí a Córdoba, aquí a Argentina, a un argentino que está lejos, extraditado, pero es Fox, es for Sport, por supuesto, pero lo tenemos nosotros aquí y es un placer poder saludarlo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María Elena, un gusto hablar con ustedes, con usted y bueno, todos los que están escuchando también en Argentina. ¿Qué tal el clima por Canadá? Muchísima nieve y muchísimo frío. Ah, cierto. Empezamos el invierno temprano, como se dice, sí. Ya hemos tenido temperatura de 30 grados bajo cero, los lagos están completamente congelados y bueno, y hay que manejar con cuidado porque está lleno de nieve y hielo por todos lados. Esa es la realidad nuestra. Bueno, acá hace mucho calor, ha estado lloviendo mucho esta semana, pero estamos en la primavera, a punto de comenzar el verano en unos días más. Bueno, ya lo sabés porque sos argentino. Sí. ¿Querés saludar a tu familia que está escuchando ya? Bueno, quiero saludar a todos los que están escuchando, a todos los que muchísimas personas me han escrito, me han dicho que sabían que iba a aparecer en el programa, que se iban a sintonizar y demás, así que un saludo obviamente para mi familia, pero también para todos aquellos que están profundizando esta problemática de la cual es tan urgente realmente saber, para alertarse, para formarse y especialmente para defender a los niños, ¿cierto? Para defender a los niños, para defender nuestros valores y defender en definitiva nuestra patria también de esto que está ocurriendo. A ver, ¿por qué vos, ya que sos un maestro y te hemos escuchado, te hemos leído en muchos artículos que has escrito, pero yo te podría preguntar cómo definirías, pero prefiero decirte qué es la ideología de género? La ideología es algo que ha estado constantemente a lo largo de la historia de la humanidad. Y una manera, por ejemplo, simple de definirla para que cualquier persona pueda entender es reducir la realidad a explicaciones simplistas, tratando de explicar una realidad que es muy compleja, pero de una manera que reduce tanto que deja de lado la misma realidad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de ideología clara y que se puede constatar en la historia. El marxismo, la ideología marxista o ideología también comunista como se conoce, definió la realidad como una lucha entre opresores y oprimidos. Entonces, ¿qué significa? Son las únicas dos categorías que manejamos en la realidad. Por lo tanto, si yo ahora hablo con María Elena, por ejemplo, o la voy a clasificar como opresora o como oprimida. En este caso, como usted es la que maneja la radio, usted es la opresora, usted oprime al pueblo porque tiene el micrófono, por así decirlo. Entonces, en esta afirmación, en el yo decir que tal persona es una persona opresora, lo que estoy haciendo es simplemente reducir la realidad a una categoría que es simplemente mental, no existe en la realidad. Eso no se da sin la realidad. Y la ideología de género hace algo parecido, ya que se reduce a explicar la realidad el problema de una persona, por ejemplo un problema de conducta sexual o un trastorno psicológico, con ciertas etiquetas que tratan de normalizar una situación pero dejan de lado una realidad enorme en la persona, una realidad a la cual hay que prestar atención, una realidad que nos lleva a preguntarle a la persona cómo llegó a eso. Pero sin embargo la ideología de género simplemente deja de lado todo eso y da una explicación simplista. Voy a dar un ejemplo concreto. En la clínica de identidad de género
de Toronto, que es la clínica más grande que hay con respecto, o era la clínica más grande que hay, después voy a contar por qué era la clínica, que trataba los problemas de transexualidad y de conducta sexual en niños y en adultos. En esta clínica se hizo un seguimiento muy grande de personas que venían por distintos problemas, muchos trayendo a sus hijos con trastornos de identidad de género, con disforia de género. Y en estos casos, cuando uno trataba con la familia, con los niños, hay una explicación muy compleja la que se debía dar de cada hijo. ¿Por qué llegaba a esa situación? No hay un solo factor. No hay simplemente una razón por la cual una persona manifiesta ciertos trastornos. Hay que ver a muchos factores. Y el problema de la ideología de género es que simplemente trata de normalizar esa situación y decir, no, lo que pasa es que él es una persona distinta, es un trans, y listo. Elevarlo a una categoría distinta. Decir como con que la persona es homosexual o es transexual o es lesbiana o bisexual, ya está, se lo encasilla ahí y no se presta atención a toda la problemática, a todos los factores que llevaron a la persona a esa situación. Y aquí corremos el riesgo de realmente no prestarle atención y no prestarle la ayuda que la persona necesita con respecto a su situación. Por ejemplo, un caso concreto que estuve estudiando bien la historia clínica de una persona que de niño había presentado un caso de disforia de género, como el caso de famoso Tiziano que se escuchó estos días en Argentina. Y esta persona, en definitiva, terminó cayendo lamentablemente en conducta transexual, recibió tratamientos hormonales, operaciones y demás, y cuando se le hace un seguimiento a los 10 años de haber recibido ese tratamiento, se lo diagnostica a la pobre persona con esquizofrenia, era adicto a la heroína, a la cocaína, se prostituía en las calles, manifestaba muchísimas obsesiones compulsivas, incluso se le encontró que tenía el síndrome del bebé adulto. ¿Sí? Muchas personas van a decir, ¿qué es el síndrome del bebé adulto? Que este hombre pensaba que era bebé, hasta tal punto que se hizo una cunita, y bebía metido en la cunita, porque él pensaba que era bebé y pedía que lo alimenten con mamadera y demás. O sea, a esta persona, en su momento, cuando manifestó todos los problemas que tenía, se lo catalogó como es simplemente una persona distinta, hay que aceptar la diversidad, es una persona transexual y demás, y se dejó de lado todos aquellos factores y aquellos problemas que lo llevaron a este pobre hombre a tomar tremenda decisión. Y eso, a la larga, terminó en empeorar su situación, con muchos más trastornos de los trastornos originales que traía. Y es por eso, por ejemplo, que en personas que sufren trastornos de identidad de género, como es muy común en personas transexuales, por ejemplo, terminen en el suicidio. El 41% de estas personas se suicida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el planteamiento que se hace de su situación es un planteamiento ideológico en el cual se deja de lado la ciencia, se deja de lado lo que es la medicina, lo que es la psicología, lo que la psiquiatría podría... Claro, lo que la ciencia, la biología, la psiquiatría, la neuropsiquiatría, las distintas ramas científicas que nos ayudan a comprender la complejidad de un ser humano. Sí, todos nosotros sabemos que somos seres muy complejos. Somos todos complejos y tenemos todo un historial que complica más las cosas todavía. Entonces, en la vida de uno, muchas veces el lugar donde nació, la influencia familiar, la influencia de los padres, incluso la misma relación que tenían los padres entre ellos, el papá y la mamá, el modo como el papá y la mamá trataban a los hijos, todo eso tiene que ver en la formación psicológica de la persona, aparte de cuestiones medicinales y genéticas y demás. Pues no es porque sí que uno, por ejemplo, va a estudiar medicina y luego cuando hace su residencia tiene una cantidad enorme de carreras para elegir. ¿Y por qué es eso? Porque somos seres muy complejos. Entonces la psiquiatría no basta, la cardiología no basta, la neurología no basta, la pediatría no basta. ¿Sí? Tenemos que encarar al ser humano desde distintos puntos de vista que ayudan a comprender esa complejidad. Y el problema más grande de la ideología de género es que trata de comprender los problemas derivados, ¿cierto?, de la sexualidad humana desde una manera simplista. ¿Cómo es esa manera simplista? LGBT. Así de simple.
Sí, al principio era defendiendo la homosexualidad, después se fue agregando la bisexualidad, después se fue agregando, bueno, junto con la homosexualidad, el lesbianismo, después se fue agregando la transexualidad y todas las distintas orientaciones sexuales. Sí, las Naciones Unidas, por ejemplo, reconoce 113 orientaciones sexuales. Pero aquí tenemos un planteo falso, porque aquí no se trata de una orientación sexual que me constituye en tal o cual. Sí, mi conducta no me va a constituir en un ser distinto. Yo voy a seguir siempre siendo Pablo, el cual nació con un determinado cromosoma, ¿sí? Con cierta estructura genética, que por más que yo actúe de una u otra manera, eso no me va a cambiar jamás. No me va a cambiar jamás en quién soy. Lo que sí me va a cambiar es la conducta. Entonces aquí de lo que estamos hablando en realidad es de conductas. Y este es el problema de la ideología de género, que la ideología de género no quiere tratar todos estos temas en el ámbito que corresponde, que es aquel de la conducta. Por eso obviamente fenómenos como la transexualidad y la homosexualidad y demás se tratan propiamente en el ámbito de la psicología y la psiquiatría, que tienen como objetivo el ayudar a la persona en su conducta, de tal manera que lleve un modo de vida que sea saludable en todo aspecto, pero especialmente en el aspecto mental. ¿Se entiende? Claro. La verdad que es dentro de todo es complejo, pero también es bastante, bueno, uno que está investigando y está todos los días viendo, leyendo, instruyéndose con respecto, nos resulta un poco increíble, y vos decís, hay una persona que se percibe, porque esto es de percepción, ¿no? Es una persona que se percibe gorda cuando tiene, y vamos a caer en algo que es doloroso, la anorexia. Es un problema también de percepción. Se ve gorda cuando en realidad no lo está. Entonces tiene atracones porque tiene hambre, pero después devuelve todo porque se ve gorda y cada vez va en deterioro su figura, porque en realidad no está gorda. Ella percibe su cuerpo y se ve, absolutamente se ve gorda. Es con sobrepeso, porque la imagen que ella tiene de sí misma no es la que le gusta. Entonces, pero es su percepción, porque en realidad está bien, solo que su percepción hace que la vea. Y la tratamos desde lo psicológico y desde lo médico a esta persona. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede tratar desde lo psicológico y desde lo médico a una persona que se percibe hombre, o a un niño? En este caso, el caso de Tiziana, bueno, se está hablando, los hermanos están hablando de que han sido niños que han tenido algunas conductas, los papás con ellos, que lo han llevado a este niño a querer ser lo que hoy es, lamentablemente, ¿no? De poder percibirse una nena por influencia de los demás. Claro, y ahí es por eso que se dice, hay un gran médico especialista en cuestiones de conducta sexual y transexualidad de Estados Unidos. Este hombre es muy importante, su nombre es Paul Maciot. Él fue el director de la clínica de reasignación de género, de operaciones de reasignación de sexo en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, y fue quien en el año 1979, después de hacer estudios muy profundos y científicos acerca del estado de estas personas que se sometían a estas operaciones, al darse cuenta de que la mitad de ellos se suicidaba a los pocos años y la otra mitad empeoraba en sus problemas, incluso se aumentaban, aparecían nuevos trastornos psicológicos y problemas, patologías muy profundas, muy graves, él decidió cerrar la clínica. Y él decía, el problema con la cuestión de la transexualidad es que se trata de solucionar un problema que tiene su origen en una cuestión psicológica, ¿sí? Una patología psicológica. Se trata de solucionar por medio de los genitales. Así de simple lo decía. Sí, suena duro, pero es la realidad. Y usted, por ejemplo, hablaba de muchas veces el problema de percepción que hay. Ciertamente que es un problema que se encuentra presente en la disforia de género. Nombraba el caso de la persona que tiene anorexia nerviosa, que se ve obesa, siendo que está desnutrida, ¿sí? También, por ejemplo, hay otros trastornos. Por ejemplo, está el trastorno dismórfico corporal, en el cual la persona tiene una convicción errada, un problema de percepción de que es deforme.
Entonces, por ejemplo, estas personas, en el caso, por ejemplo, de aquel que esté escuchando la radio, que sea dentista o que sea odontólogo, que trabaje en alguna rama de la medicina en la cual se ayuda a la persona a mejorar algo, quiropractas, fisioterapeutas, ellos me van a consentir con esto, porque hay personas que sufren de este trastorno pensando que son deformes. Hay personas, por ejemplo, que piensan que tienen deformado el rostro y van a un dentista y le piden que le saque los dientes porque tiene una deformidad en la boca, siendo que es perfectamente normal, ¿sí? Un problema de percepción. Y hay otro tipo de trastorno, un trastorno muy grave de origen obviamente psicológico, que es el trastorno de la integridad corporal. Cuando la persona se identifica a sí misma como un discapacitado físico, por ejemplo, yo creo que en mi cerebro yo me identifico a mí mismo como una persona sin piernas y me siento atrapado en un cuerpo normal. Entonces estas personas van a médicos y le ofrecen, te pago $100,000, te pago $200,000, hay operaciones, por ejemplo, que se hacen en Tailandia, que mientras uno pague, le hacen lo que quieran los médicos, y estas personas, por ejemplo, viajan a Tailandia y le dicen, yo me siento atrapado en un cuerpo normal, pero yo soy paralítico. Entonces le piden que le corten las piernas, ¿sí? Y un caso de esto, por ejemplo, conocido que salió en las noticias, fue el caso de una persona que en Alemania él tenía este trastorno de integridad corporal con respecto a sus genitales. Entonces le pidió a una persona que le corte sus genitales, y para que no haya ninguna opción de que, bueno, si llega a salir algo mal, que termine en el hospital y se lo vuelvan a reinjertar, le pidió que lo cocinen y comieron los genitales de la persona. O sea, son cuestiones realmente que marcan problemas enormes aquí mentales, ¿cierto? Personas que se sienten atrapadas en cuerpos normales. Ahora, ¿qué pasa? Estos individuos están tan estresados por su condición que buscan tener intervenciones quirúrgicas para que le amputen sus miembros sanos, e incluso yo conozco casos de personas que han ido a hablar con cirujanos para que les desmiembren la columna vertebral, porque ellos quieren padecer ese dolor, quieren padecer ese trastorno porque se sienten atrapados en un cuerpo sano, ¿sí? Y de aquí, ¿cómo se trata con esta persona? Bueno, esto requiere de un largo proceso, ¿cierto?, de tratamiento psicológico y psiquiátrico, y muchas veces incluso con medicación, para que acepten su cuerpo, un cuerpo que es totalmente normal. Totalmente normal. Cuando estaba yo en la Universidad de Cambridge, tuve la oportunidad de conocer a una chica que realmente a uno le parte el corazón, porque ella, por ejemplo, comenzó a sufrir trastornos con respecto a su identidad sexual, su género, creyendo que era varón, y lamentablemente no tuvo el acompañamiento necesario, sino que cayó en manos de estos conocidos charlatanes psicólogos del género. Y ella me contaba que ya en la primera cita el médico le dijo: el problema tuyo es que estás atrapada en un cuerpo equivocado, te vamos a hacer todo el tratamiento que necesites, tratamientos hormonales, bloqueadores hormonales y operaciones quirúrgicas para que tu cuerpo se convierta en el cuerpo verdadero, que es un cuerpo de varón. Entonces esta chica comienza a hacer todo este tratamiento. Entre paréntesis aquí, esto es un robo, porque en Inglaterra, por ejemplo, el gobierno paga, por medio de la salud pública, paga estas operaciones, y cada doctor que hace este tratamiento desembolsa en su bolsillo $500,000. Así de simple, ¿no? O sea que aquí también está la cuestión económica. Obviamente, es como el negocio del aborto, el negocio de la fecundación in vitro, el negocio de operaciones de reasignación de género. Aquí hay mucho dinero que se maneja de fondo, y que por eso hay muchas fundaciones, por ejemplo la Fundación Huésped en Argentina. ¿Por qué están luchando tanto para que esto se acepte y incluso sea metido como política de salud pública? Porque aquí hay mucho dinero, lo mismo que el aborto, ciertamente, ¿no? Como ya lo saben todos bien en Argentina, lo que pasó en estos meses. Entonces esta chica me contaba que ella comenzó a hacerse el tratamiento con bloqueadores hormonales, y a la semana ya de haber empezado a tomar los bloqueadores hormonales, comenzó a tener intentos de suicidio por la depresión a la que le indujo la falta de hormonas, ¿sí? Al habérsele bloqueado los estrógenos y hormonas que son necesarias para la mujer, para el desarrollo cerebral y el funcionamiento del corazón, el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de los riñones, del hígado y básicamente del órgano que se imagine. Entonces eso lleva a la persona a una gran depresión. Esta chica se hizo operaciones, mastectomía de ambos pechos,
gracias a Dios no llegó al punto de hacerse una cirugía en la cual extirpen sus órganos genitales, pero sin embargo quedó destruida para siempre, en cierta manera por las operaciones que tuvo y por las hormonas masculinas sintéticas que le inyectaron en su cuerpo, las cuales van a permanecer en cierta manera por toda la vida. Cambió totalmente su apariencia física. Ella ahora se dedica a dar charlas y me mostró sus fotos y me dice, mira, cuando tenía 19 años yo era linda. Ay, Dios. Sí, tenía una buena figura, tenía todo lo que cualquier chica de 19 años, ciertamente que tenga confianza en sí misma, quisiera tener, y esta chica se destruyó a sí misma, ¿sí? Entonces para ella, viendo cómo era y viendo todo lo que pasó, realmente ella se siente, por ejemplo, traicionada por lo que pasó. Y bueno, por ejemplo, con respecto al blog que muchos conocen, que pueden ir a mi sitio y visitarlo, hay muchas personas que han sufrido estas tragedias, estos traumas, que me han escrito y me han contactado y me han contado sus historias que son realmente desgarradoras. Hay personas que me escriben y me dicen, ayúdame a salir de esta situación. Quiero salir de esto, yo me operé y no sé qué hacer, pienso en suicidarme, todos los días me levanto y no sé si tiene sentido seguir viviendo, porque se dan cuenta de que han sido engañados, que ha sido un problema psicológico el que tenía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que realmente, ante una situación así, ante una persona que sufre estos problemas, hay que preguntarse cuáles fueron las causas que llevaron a esto. Y yo por eso, ante la ideología de género que se presenta en la educación sexual integral, yo digo siempre que esto aquí tenemos una ideología que es muy peligrosa porque va a arruinar la vida de muchos niños, va a arruinar la vida de muchos jóvenes, como lo he podido ver yo en Inglaterra, lo he visto en Canadá, especialmente en Canadá conozco muchísimos casos, y también lo he visto en Estados Unidos. Jóvenes a los cuales se les ha destruido la vida, ¿sí? Y no solamente a los jóvenes, sino a las familias. Imaginemos a la familia de todas estas personas, el 41% de personas con problemas de transexualidad en Estados Unidos ya se han suicidado en los últimos censos que se han hecho, ¿sí? Y los números no están bajando, los números van a aumentar. ¿Por qué? Porque a causa de la educación sexual en la cual se alienta al niño que tome esa decisión, a causa de que en Canadá y en Inglaterra, por ejemplo, ya el gobierno paga todo tratamiento hormonal y todo tratamiento quirúrgico para reasignación de sexo, entonces hace todo más fácil. Aquí en Ontario, donde yo estoy, en la provincia de Ontario, si un niño llega a tener algún cuestionamiento acerca de su sexualidad, que es muy fácil hacer a un niño, confundir a un niño. Voy a contar algunas historias. Es muy fácil confundir a un niño entre 4 y 5 años y voy a explicar por qué. Entonces, si un niño llega a confundirse, incluso a plantearse si seré, no seré, una simple duda, en cuanto a la maestra, por ley, en cuanto a la maestra escucha al niño, lo tiene que reportar inmediatamente a servicios sociales. Servicios sociales entonces mandan a 1, 2 personas, 3 personas, llegan a la casa de ese niño y se entrevistan con los padres y les preguntan, ¿ustedes están dispuestos a que el niño haga la transición al sexo opuesto? Obviamente que la mayoría de los padres van a decir que no, una persona que tenga sentido común. Y es ahí cuando el Estado interviene, y aquí en Canadá por la ley 89, en la provincia de Ontario, el Estado les saca los niños a los padres. Por ley. ¿Por qué? Porque con el argumento de que es un derecho del niño, su identidad sexual es un derecho que se debe respetar por encima de todo. Ahora, aquí tenemos un problema, porque aquí, si yo como hemos visto en todas estas historias, y puedo contar más historias, cada vez que un niño presenta un trastorno de identidad de género, hay que preguntarse cuáles fueron los factores que llevó a ese niño a plantearse eso. Eso es lo más importante aquí, porque estamos ante un trastorno psicológico. Ahora bien, en Toronto existía hasta el año 2015 la clínica de identidad de género, en la cual se trataron más de 850 niños. El director de la clínica, el doctor Zucker, el especialista más grande del mundo en cuestiones de disforia de género y transexualidad, y un equipo genial de psicólogos y psiquiatras trabajando con él, trataron a 850 niños en los 40 años que estuvo abierta la clínica, y trataron a miles de jóvenes
y de adultos, pero yo me quiero concentrar en los niños, esos 850 niños. De esos 850 niños, él al 95% logró que lleven una vida normal y que superen por medio de terapia ese trastorno. Totalmente. Que lo superen totalmente, al 100% a ese trastorno. Ahora bien, una clínica como esa, ubicada en la ciudad de Toronto, en definitiva iba totalmente en contra de lo que la ley decía. Que la ley decía que hay que apoyar al niño en su transexualidad, en su identidad sexual, en su diversidad y demás. Entonces, por ley, sacaron un decreto en la cual se prohibió que cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra trate a una persona que venga con problemas de identidad sexual. Entonces, por ejemplo, María Elena, si una persona que aquí en Canadá que me conozca, que tenga problemas muy graves y demás, y diga, bueno, yo hablo español, no conozco ningún psiquiatra, ningún psicólogo, me voy a contactar con Pablo, me conocen por la página, y me dicen, ayúdame a salir de este infierno en el cual me he metido, por ley yo no lo puedo ayudar. Lo cual es una locura. Uno se pregunta hasta qué punto entonces uno puede respetar la ley, ¿no es cierto? Y lo mismo pasó con esta clínica. El doctor Zucker perdió su licencia, el experto más grande en el mundo, el psiquiatra más importante en el mundo en cuestiones de transexualidad, perdió su licencia. Y testimonio de la bronca que hubo en la comunidad científica fue que 500 psiquiatras firmaron una carta conjunta en la cual se le enviaron al gobierno de Canadá diciendo están bajando al psiquiatra más importante del mundo en estos problemas, del cual todos nosotros hemos aprendido. Y hubieron muchas eminencias también firmando en esa carta. Entonces, un psiquiatra conocido, amigo, me dijo, él ya es un hombre grande, tiene más de 40 años practicando la psiquiatría, él me dijo esto, Pablo, si al doctor Zucker lo bajaron, ¿qué queda para nosotros? ¿Sí? Si lo bajaron a él, lo pueden bajar a cualquiera. Escuchándote hablar, escuchándote hablar, decimos, bueno, Canadá tiene estas leyes y están manifestándose de esta manera, ¿cómo hacemos nosotros que recién estamos empezando y que ya hay varias leyes que están de acuerdo y conforme, por ejemplo, la identidad de género? En Mendoza un hombre quiso que le pongan que no tiene género en su documento, en su partida de nacimiento, que no sea ni hombre ni mujer. Ya logró meter eso dentro de la sociedad, porque dentro de la sociedad, Pablo, ya está inmerso esto de la homosexualidad, de la transexualidad, y es como moneda corriente. Es como moneda corriente. No podemos evitarlo, no podemos negarlos que hay homosexuales, y te escucho hablar y digo, bueno, tu visión, tu cosmovisión, porque la verdad que es una cosmovisión, llega a decir que si se trata de manera correcta esta distrofia o esta falsa percepción o este problema psicológico, podría llegar a encaminarse un hombre que tiene alguna contrariedad y se percibe mujer, encerrado en un cuerpo de hombre. Y te escucho hablar y digo, ¿cuánta gente infeliz? Por Dios, ¿cuánta gente infeliz? Porque si es que cambiarse el sexo te va a hacer ver te va a hacer sentir que sos lo que vos crees que sos, y no sucede, qué infelicidad.